Hola, queridos adictos al drama y a las noticias del corazón. Sean todos bienvenidos a nuestro canal, el epicentro donde desentrañamos los misterios más jugosos y los secretos mejor guardados del fascinante mundo del espectáculo. Si son de aquellos que viven cada capítulo de las telenovelas turcas con la misma intensidad que sus protagonistas, si palpitan al ritmo de los amores y desamores de sus estrellas favoritas, entonces, han llegado al lugar indicado. Aquí, no nos andamos con rodeos y vamos directos al grano, al meollo del asunto. Así que, sin más preámbulos, los invito a darle un fuerte clic al botón de suscribirse y a encender esa campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni un solo detalle, ni un solo chisme jugoso que tengamos preparado para ustedes. Les garantizo que no se arrepentirán. Hoy, vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones. Vamos a desgranar un acontecimiento que ha sacudido los cimientos de las redes sociales, los foros de fans y, por supuesto, las redacciones de los principales medios de comunicación del mundo del espectáculo. El volcánico encuentro de nuestro querido Kerem Bürsin con la siempre omnipresente prensa. Pero, alto ahí. Esto no es una entrevista más, no señor. Lo que presenciamos fue un auténtico cataclismo emocional, una erupción de palabras que han dejado a todos, absolutamente a todos, boquiabiertos y con el corazón latiendo a un ritmo de maratón olímpica. Así que, por favor, abróchense los cinturones, preparen sus palomitas, o su bebida favorita, porque esta historia tiene drama, tensión, giros inesperados y, por supuesto, mucha, pero mucha tela para cortar. Les aseguro que no dejarán de hablar de esto durante días. Asterisco, 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 asterisco. Para comprender la verdadera magnitud de este incidente, es fundamental que retrocedamos un poco en el tiempo y analicemos el contexto que lo desencadenó. Como bien saben nuestros fieles seguidores, Kerem ha sido objeto de un exhaustivo y, a veces, implacable escrutinio público desde su participación en aquella serie que conquistó los corazones de millones de televidentes alrededor del mundo. Su talento innegable, su carisma arrollador y su innegable atractivo físico lo catapultaron a la fama internacional, convirtiéndolo en un ícono de la televisión turca y en objeto de deseo de legiones de fans. Pero, como suele ocurrir en estos casos, esta exposición mediática lo puso inevitablemente en el centro de un huracán de rumores, especulaciones y, en algunos casos, invasiones a su privacidad. Y, claro está, su vida personal no quedó ajena a las miradas curiosas y, en ocasiones, demasiado inquisitivas del ojo público. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar la química innegable que proyectó con su compañera de reparto, una actriz de belleza deslumbrante y talento inigualable. La conexión que transmitían en la pantalla era tan palpable, tan intensa, que muchos llegaron a creer que la ficción había traspasado la barrera de la realidad, que el amor que se profesaban en la historia se había materializado en un romance fuera de los sets de grabación. Para los fans, esta ilusión se transformó en una esperanza, en un deseo ferviente de verlos juntos más allá de los personajes que interpretaban. Las redes sociales se inundaron de comentarios, montajes fotográficos y vídeos que alimentaban esta fantasía, creando un fervor casi religioso en torno a la posibilidad de una relación sentimental entre los dos actores. Asterisco, 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 asterisco. A lo largo de su trayectoria, Kerem, como todo un caballero, siempre ha mantenido una postura discreta y reservada en lo que respecta a su vida personal. Ha preferido mantener una distancia prudente con los medios de comunicación, protegiendo su intimidad y evitando alimentar los rumores sobre sus relaciones sentimentales. En diversas ocasiones, ha manifestado su incomodidad ante las preguntas indiscretas y ha dejado claro que su prioridad es su trabajo y su bienestar emocional. Sin embargo, todos sabemos que, en ocasiones, la presión mediática puede ser agobiante, incluso para las personas más fuertes y templadas. La persecución constante de los paparazzi, las preguntas insistentes de los periodistas y la avalancha de comentarios en las redes sociales pueden generar un estrés considerable y afectar la salud mental de cualquier individuo. Y esto, queridos amigos, parece ser precisamente lo que sucedió en esta ocasión, lo que llevó a Kerem a explotar de una manera que nadie esperaba. Asterisco, 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 asterisco. La pregunta, la detonante de todo este revuelo, la chispa que encendió el fuego, fue directa, punzante y, para muchos, totalmente fuera de lugar. Un reportero, en un intento desesperado por sacarle alguna declaración jugosa, por obtener el titular del día, decidió lanzarle una pregunta sobre su excompañera, sobre el supuesto romance que nunca se confirmó oficialmente y sobre sus sentimientos actuales.
La pregunta, lejos de ser sutil o de estar formulada con tacto, fue un ataque directo a un territorio personal que Kerem siempre ha resguardado con celo. Fue como si el periodista hubiera traspasado una línea roja, como si hubiera invadido un espacio sagrado donde solo él tiene derecho a entrar. Y fue en ese momento exacto, en ese instante preciso, cuando la paciencia de Kerem llegó a su límite. Ya no era el actor sonriente y amable que siempre vemos en las entrevistas, el galán carismático que conquista los corazones con su encanto. En ese instante, vimos al hombre detrás del personaje, a una persona que siente, que sufre, que tiene emociones y que, como todos nosotros, tiene derecho a proteger su privacidad. Su semblante cambió drásticamente, su mirada se volvió más penetrante, su voz se elevó y sus palabras, aunque cuidadosamente medidas, transmitieron una carga emocional innegable, una mezcla de frustración, hartazgo y, por qué no decirlo, una pizca de indignación. Fue como si la represa de sus emociones hubiera cedido, liberando una catarata de sentimientos contenidos durante mucho tiempo. Asterisco 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 asterisco. En un tono que oscilaba entre la frustración y la indignación, Kerem expresó su profundo malestar ante la constante intromisión en su vida privada. Dejó claro, sin dejar lugar a dudas, que no iba a tolerar más especulaciones, chismes o rumores sobre sus relaciones sentimentales. Exigió, con firmeza, respeto por su espacio personal, por su intimidad, por su derecho a vivir su vida sin la constante vigilancia del ojo público. No dudó en señalar la falta de profesionalismo de algunos miembros de la prensa, aquellos que, en su afán por conseguir la noticia, parecen olvidarse de que están tratando con seres humanos y no con personajes de ficción. Defendió, con vehemencia, su derecho a la privacidad y dejó en claro que no permitirá que nadie más lo ponga en una posición incómoda. Pero lo que más sorprendió a todos los que presenciaron este momento no fue el tono elevado de su voz, ni su expresión de evidente molestia, sino el contenido de sus palabras, la profundidad de sus reflexiones. Kerem, sin mencionar nombres, pero haciendo referencia indirecta a la presión constante que él y su ex compañera de reparto han sufrido desde el final de la producción que los unió en la pantalla, habló sobre la manipulación mediática, sobre las falsas expectativas que se han creado en torno a su vida personal y sobre el impacto negativo que todo esto ha tenido en su bienestar emocional y en su vida cotidiana. Sus palabras resonaron como un eco en las redes sociales, despertando un debate que se extendió por todo el mundo. Asterisco 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 asterisco. Las palabras de Kerem fueron mucho más que una simple respuesta a una pregunta incómoda. Fueron un grito de auxilio, una declaración de hartazgo ante una situación que se había tornado insostenible. Su reacción, aunque contundente, también sirvió para destapar un debate crucial y urgente sobre los límites de la prensa y el sagrado derecho a la privacidad de las personas, especialmente de aquellos que, por su profesión, están constantemente bajo el foco de los medios de comunicación. La situación planteó interrogantes fundamentales. ¿Hasta dónde podemos llegar en nuestra curiosidad por la vida de los famosos? ¿Dónde termina el interés público y comienza la invasión de la intimidad? ¿Tenemos derecho a entrometernos en la vida personal de los demás, solo porque son figuras públicas? Esta situación nos recuerda, de manera contundente, que detrás de los personajes que admiramos, de los rostros que vemos en la pantalla, hay seres humanos con sentimientos, emociones y vidas personales que merecen el mismo respeto que cualquier otra persona. Nos invita a reflexionar sobre nuestro propio comportamiento como consumidores de información y nos insta a ser más cuidadosos, más selectivos y más responsables con las noticias que consumimos y, sobre todo, con las que compartimos. Debemos recordar que cada comentario, cada like y cada retweet que hacemos en las redes sociales tiene un impacto, a veces insospechado, en la vida de los demás. Asterisco 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 asterisco. Es innegable que el talento de Kerem lo ha llevado a la cima del éxito, a un lugar privilegiado en el mundo del espectáculo. Pero también es cierto que el precio de la fama, en ocasiones, puede ser demasiado alto. Este incidente nos muestra, sin lugar a dudas, que la presión constante, la invasión de la privacidad y la falta de respeto pueden llevar a cualquiera, incluso a las personas más fuertes y resilientes, al límite de sus fuerzas. Nos demuestra que, incluso las estrellas más brillantes, necesitan su espacio, necesitan tiempo para respirar, para reflexionar y para vivir sus vidas en paz, lejos del ruido mediático y de las miradas inquisitivas. Kerem, con esta explosión de sinceridad, con esta muestra de vulnerabilidad, ha dejado claro que no está dispuesto a sacrificar su bienestar emocional, su salud mental y su paz interior por complacer la curiosidad ajena.
Su actitud, lejos de ser un signo de debilidad o de falta de profesionalismo, es una muestra de fortaleza y de valentía, una afirmación de su derecho a ser respetado y a vivir su vida en sus propios términos. Ha demostrado que, a veces, es necesario decir basta, que es fundamental establecer límites y que no hay nada de malo en protegerse y en defender la propia integridad. Asterisco 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 asterisco. Esta historia, más allá del drama y la polémica, es un llamado a la reflexión, un recordatorio de que detrás de las portadas de revistas, de los titulares sensacionalistas y de los escándalos mediáticos, hay personas de carne y hueso, con sentimientos, miedos y sueños. Nos invita a ser más empáticos, más comprensivos, más respetuosos y más conscientes del impacto que nuestras palabras y nuestras acciones pueden tener en la vida de los demás. Nos recuerda que la empatía, el respeto y la compasión son valores fundamentales que debemos cultivar en nuestras relaciones, tanto en el mundo real como en el virtual. Este episodio nos enseña que la fama, el éxito y la exposición mediática no justifican la invasión de la privacidad ni la falta de respeto. Nos muestra que todos, sin excepción, merecemos ser tratados con dignidad y que la curiosidad no puede ser una excusa para vulnerar los derechos de los demás. Este incidente debe servirnos como una lección, como una llamada de atención para que reflexionemos sobre nuestra forma de consumir información y sobre nuestro papel como ciudadanos en la era digital. Asterisco 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 asterisco. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este episodio de noticias exclusivas de nuestro canal. Esperamos, de todo corazón, que les haya resultado tan interesante, tan revelador y tan esclarecedor como a nosotros. Aquí, en este espacio, siempre encontrarán la verdad detrás de los rumores, los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, las historias más apasionantes y, por supuesto, muchísima diversión. Nuestra misión es mantenerlos informados, entretenidos y conectados con el fascinante mundo de las celebridades, pero siempre con responsabilidad, con ética y con respeto. Asterisco 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 asterisco. Pero antes de que se vayan, no se olviden de regalarnos un me gusta, si este vídeo les ha gustado tanto como a nosotros. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos, para que juntos podamos generar conciencia y promover el respeto en el mundo del espectáculo. Y, lo más importante, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, ningún chisme jugoso y ninguna noticia de última hora. Activen esa campanita de notificaciones, esa pequeña maravilla que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, para que no se pierdan ni un solo detalle. Asterisco 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 asterisco. Muchísimas gracias, de corazón, por acompañarnos una vez más en esta aventura informativa y entretenida. Su apoyo, sus comentarios y sus suscripciones son el motor que impulsa nuestro canal y la razón por la que cada día nos esforzamos por traerles el mejor contenido. Déjenos sus opiniones, sus preguntas y sus sugerencias en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y conocer sus puntos de vista. Hasta la próxima, queridos adictos al drama, nos vemos en el próximo vídeo. Sigan siendo curiosos. Mantengan viva la llama de la pasión por el espectáculo y recuerden que la empatía y el respeto son la clave para construir un mundo mejor. Hasta la próxima, amantes de la farándula.